Muy buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, la República de El Salvador. Hemos estado estudiando en la parte que corresponde al sermón sobre no estás lejos del reino, basado en Marcos capítulo 12, versos 21 hasta 28 hasta el 34. Ahora vamos a ver la última parte que corresponde a este bello estudio. Y este estudio, así como va dedicado a los hermanos que por una u otra razón se han alejado, va dedicado especialmente a las personas que creen estar cerca del reino de nuestro Señor. Vamos a comenzar viendo lo que corresponde a la entrada en el reino. La pregunta que sigue es: ¿cómo entramos en el reino? ¿Qué debe tener lugar para entrar en el reino? O sea, la iglesia en el cuerpo, en Cristo. Entonces, para responder esta pregunta, yo deseo centrar la atención otra vez en pasajes relacionados con los términos que hemos analizado. En Mateo capítulo 18, verso 3, usa la palabra reino. Jesús dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, para entrar en el reino es una conversión lo que debe tener lugar. La palabra conversión significa básicamente cambio, convertirse, pues, cambiar. Y entonces el proceso de conversión es triple. ¿Por qué digo que es triple? Veamos estos tres aspectos. El primero es que debe haber un cambio actitudinal, o sea, un cambio que se produce por fe. El Señor Jesús dijo: si no creéis que yo soy, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8, verso 24. Luego, en segundo lugar, debe haber un cambio vivencial, o sea, un cambio que se produce por el arrepentimiento. Él dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Y en tercer lugar, debe de haber un cambio relacional al entablarse, es decir, una relación con el Señor, un cambio que se produce por el bautismo. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo no puedo cambiar esta declaración expresada por la voz del mismo Señor Jesucristo. Ni siquiera lo expresó uno de sus apóstoles hablando en este instante, sino que es la voz del Señor. La mayoría de las personas religiosas que creen en Jesús entienden que la fe y el arrepentimiento son esenciales para el proceso de conversión, pero algunas cuestionan la necesidad del bautismo, cosa que es totalmente en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Permítame, por lo tanto, dedicar algunos minutos a este aspecto de la entrada en el reino. Es decir, que cual sea el término que se use para hacer referencia al reino, de la inmersión en las aguas del bautismo, se dice que es necesaria para entrar en él.
vamos a ver varios aspectos, vamos a ver 4 aspectos. Primero, en relación con el término reino, noten capítulo 3, verso 5, donde el Señor Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabras claras, hermanos y amigos. En segundo lugar, en relación con el término iglesia, vamos a Hechos 2. El apóstol Pedro le dijo al pueblo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es cada uno un mandamiento individual, no yo por mis hijas, ni mis hijas por mí. Cada quien, pecador, es responsable de bautizarse. Entonces, luego leemos: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 41. Y luego el versículo 47 dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. Es decir, los que se bautizaban fueron añadidos por el Señor al cuerpo de los salvos, que es simplemente otra manera de decir la iglesia. Es lo que tenemos en Efesios, en el capítulo 5 y los versos 23 y 25. Miren lo que dice acá: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la versión del Rey Santiago, la King James, se lee que en relación con los que recibieron las palabras de Pedro y se bautizaron, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. En tercer lugar, en relación con el término cuerpo, considere 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, el bautismo de 1 Corintios capítulo 12, verso 13, es el bautismo de la gran comisión, el que Efesios 4:5 llama un bautismo. Solamente hay un bautismo escritural. Una persona puede haber sido bautizada 2, 3, 4 veces, pero no escrituralmente hablando. Yo fui bautizado en la Iglesia Católica cuando era un infante, cuando yo no tenía pecados. Yo no necesitaba ese bautismo. Claro, fue porque era la religión de mis padres. Y entonces ellos, en su ignorancia del conocimiento de la palabra de Dios, creían que era lo correcto. Pero cuando al menos mi madre entendió ya adulta la verdad de Dios, la obedeció también. Solamente hay un bautismo escritural, solo hay un bautismo que salva, y es el bautismo en Cristo Jesús. Es decir, que cuando somos dirigidos por el Espíritu, o sea, por la palabra inspirada, somos bautizados en un cuerpo, o sea, la iglesia. Entonces, hermanos, en cuarto lugar, vemos que en relación con la frase en Cristo, permítame repetir lo que dice Gálatas 3, versos 26 y 27. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y me quedo ahí. Todos sois hijos de Dios. Y no leo el contexto. ¿Ven?
Pero el contexto dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otro pasaje que enseña básicamente la misma verdad es Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando el corazón, la vida y las relaciones son transformadas por confiar en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y ser sumergidos en el bautismo, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Entonces, tiene lugar, hermanos, el traslado divino. Tiene lugar ese traslado divino. Dios nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Entonces, somos añadidos a la iglesia. Nos hacemos miembros del cuerpo. En otras palabras, nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Ahora deberíamos entender más claramente lo que queremos decir con la frase en el reino y también lo que insinúa con los términos lejos y cerca. Usted se ha dado cuenta que en los 3 estudios anteriores que he presentado hemos estado desglosando lo que es estar lejos como lo que es estar cerca del reino, lejos del reino, cerca del reino. Y ahora le voy a dejar con claridad esta situación. Estén lejos o cerca los que están fuera del reino, los que están fuera del reino no se han convertido todavía. Usted ha notado que yo he declarado en demasía en estos mensajes acerca de los que están lejos, acerca de los que están cerca. Se esté lejos o se está cerca, no se está dentro del reino. En vista de que no se han bautizado escrituralmente, no han sido trasladados al reino, o sea, a la iglesia, es decir, al cuerpo, a Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde toda bendición espiritual se encuentra, incluyendo la redención y la salvación de los antiguos pecados y el ser contados como verdaderos hijos de Dios. Si usted le pone cuidado a lo que yo estoy expresando en base a la palabra de nuestro Dios, si usted la escudriña, si usted la investiga, si usted abre su corazón, si usted es sincero a lo que ella nos expresa, no habrá ningún problema y usted tendrá una actitud de obedecer la palabra de nuestro Señor. Usted entenderá que haya sido bautizado en un cuerpo denominacional, ese no es el bautismo que salva, porque usted ha sido unido a un cuerpo que no es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que usted cuando fue bautizado porque ya era salvo. ¿Cómo es posible el ser bautizado cuando ya se es salvo? No es posible eso, no. La palabra de Dios no deja lugar a esa situación. ¿Por qué? Porque hemos visto con suficiente claridad, escrituralmente, bajo las normas y perspectivas del Nuevo Testamento, que Cristo murió y estableció una iglesia
no una diversidad de cuerpos, no una diversidad de denominaciones, sino que su iglesia que Él compró con su propia sangre. En conclusión, con todo lo que hemos venido estudiando en estos 3 mensajes anteriores y el que le estoy presentando, le voy a presentar una conclusión y de un solo le aclaro que va a ser un resumen de una conclusión un poco larga. No es que le digo voy a concluir y digo 3 frases y ya termino, no. ¿Por qué? Porque quiero hacerle el análisis total de lo que el Señor demanda. No puedo decirle con certeza por qué algunos llegan a estar cerca del reino y no atinan a llegar a estar en el reino. Yo he conocido a mucha gente y lo vamos a ver en esta conclusión. Algunos lo proponen para más adelante. Más adelante lo haré, dice. En primer lugar, puede que algunos crean que no tienen suficiente conocimiento. Unos alegan eso. En segundo lugar, todavía tienen preguntas. Quieren investigar más de la palabra de nuestro Dios. Yo les recuerdo, cuando el eunuco iba en el desierto, iba siendo enseñado y él entendió la palabra, dice aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo hizo. En tercer lugar, tal vez otros crean que son muy jóvenes. No, yo estoy muy joven. Yo obedecí a la edad de 18 años. Mis 3 hijas obedecieron a la edad de 11 años. ¿Por qué? Porque ya se consideraban pecadoras. ¿Ve? Y hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que a esa edad se bautizan. Yo he interrogado a niños de 9 años que han pasado al frente para ser bautizados y yo he tenido que llevarlos aparte y preguntarles ¿por qué querés ser bautizado? ¿Entendés lo que es el pecado? Sí, yo soy pecador. ¿Y para vos qué es el pecado? Pues mire, yo soy malcriado, me dice. Pues mire, yo le contesto a mi mamá y entonces cuando él se considera un pecador, pues hay que bautizarlo. Si posteriormente él, cuando madure un poco más, considera que no entendió, pues entonces habrá que considerar su situación personal. Pero no le podemos detener el bautismo a un jovencito, a un adolescente que se considera un pecador. Sin embargo, esto es lo que le puedo... otras personas, en cuarto lugar, otras personas se consideran muy mayores. Yo ya estoy muy viejo. ¿Y para qué? Mi suegra, mi mamá obedecieron como de 75 años. No eran viejos. Eran personas que eran pecadoras. ¿Ves? Eran pecadoras y entonces entendieron que tenían que obedecer. Sin embargo, esto es lo que le puedo decir a partir de las escrituras y de años de relacionarme con personas. Nadie permanece cerca. Nadie permanece cerca. Lo repito, nadie permanece cerca. Quien esté cerca acaba en una de 2 situaciones, y yo se la digo. La primera, o entra en el reino o se aleja del reino. Solo hay estas 2 situaciones, entrar al reino o alejarse del reino. Entonces, cada vez que rechaza la oportunidad, su corazón se endurece. Por A o B motivos, por A o B pretextos, pero no obedece, no hace la voluntad de Dios. Una vez que esta persona en particular está lejos del reino, llega a ser casi imposible avivar aquella chispa original de interés. Mi padre fue un mal ejemplo de eso.
le llevaba predicadores, yo le enseñaba y todo, y una vez como a las 11 de la noche casi quiso obedecer, pero solo sintió el deseo, pero no votó aquella situación de obedecer, y Dios ahora se ha encargado desde el momento que murió de su alma. Estar cerca es una situación peligrosa si uno no sigue en dirección hacia Dios y entra al reino. Es decir, hay que entender esto, hermanos, cuando evangelicemos esta situación de una persona que evangelicemos y decimos está cerca. Qué bien, nos alegra que está cerca. Pero muchas veces esta persona se aleja y nunca obedece. Esta persona está salva hasta que entra dentro del reino de nuestro Señor. Me gustaría invitar a todos los que necesitan responder al Señor, hermanos, incluyendo primero a los cristianos extraviados que necesitan estar restaurados. Segundo, los que desean las oraciones por otras razones. Deseo rogar especialmente a todos los que podrían estar cerca del reino. Entienda que no se encontrará en esa situación por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa. Vienen los días, las semanas, los meses, los años, y aquella situación de que estuvo cerca murió. Aquella situación de que estuvo cerca dejó de ser. Entonces, cuando el apóstol Pablo disertó ante Félix acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, el gobernador, dice la Escritura, que se espantó, hermanos. Hechos 24-25. Llegó a estar un poquito más cerca del reino, pero luego se alejó. Luego se alejó, ¿y qué? Estuvo cerca, pero no obedeció, se alejó. Le dijo al apóstol, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y nunca le llamó. Hechos 24-25. Entonces, cuando el apóstol Pablo le predicó a Agripa, el rey le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero lo hizo cristiano esa declaración, no. Hechos 26-28. No obedeció, hermanos. No obedeció, amigos. Y mientras no se obedece, no se es cristiano, no se entra al reino de Dios, no se entra a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que pasó con el rey Agripa? Dice, pero aunque su corazón fue conmovido, jamás llegó a hacer algo al respecto. O sea, hay que entender pues que no se es salvo por sentimientos personales, se es salvo por obedecer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, los mandamientos que el Señor Jesucristo fue tan claro y lo fueron los apóstoles a través de los diferentes casos de conversión que tenemos en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que no todos los que llegaron a estar cerca se devolvieron a la situación de los que están lejos. Hay muchos cristianos que lo son ahora, que estuvieron cerca y permitieron que esa cercanía les entrara en el reino de Dios por la obediencia a nuestro Señor. Ustedes recuerdan que mencioné anteriormente el caso de Cornelio como un ejemplo de uno que estuvo cerca. Fíjense bien, estuvo cerca y todavía perdido. Ahí se ve esta declaración histórica de Hechos capítulo 10, verso 1 hasta el verso 18 del capítulo 11. Narra la historia de su conversión cuando él llegó a creer en Cristo, verso 43 del capítulo 10,
y se bautizó, verso 48 de este mismo capítulo 10. Otro ejemplo emocionante es el caso del tesorero etíope, cuya historia se narra en Hechos capítulo 8, versos 26 al 39. Todo término que hemos usado, hermanos, relacionado con estar cerca, se aplicará a él. Este hombre era de corazón sincero, en primer lugar. Podemos dar por sentado que vivía, segundo, una vida moralmente recta y buena. En tercero, que tenía ansiedad por aprender. Hay personas que son ansiosas por aprender. Y en cuarto lugar, que tenía incluso conciencia de sus necesidades espirituales. Después que Felipe le enseñó, ahí lo vemos en el versículo 35, preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 36. Y el evangelista le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. En ese momento, pues, el funcionario tuvo que avanzar o retirarse, o estar más cerca o estar más lejos. ¿Qué es lo que hizo? No podía quedarse donde él estaba. Y con gran emoción le informó, le informo, mejor dicho, de que él, hermanos, confesó su fe en Jesús, pero no se quedó solamente con esa fe en Jesús. La Escritura dice que se bautizó. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y luego dice que ascendieron del agua. O sea, fue bautizado, hermanos, claramente. Cuando Cornelio y el eunuco tomaron la decisión, ellos entraron en el reino, en la iglesia, en el cuerpo, en Cristo, y pudieron, óigase bien, pudieron estar completamente seguros, disfrutar de toda bendición espiritual. Es la única manera, es la única forma como se disfruta de ser un hijo de Dios. Al final, usted recuerda que este estudio yo le empecé porque al Señor Jesús vino un escriba sincero, un escriba que lo pusieron porque él había sido en cierto modo persuadido, y vino y le hizo la pregunta a nuestro Señor. Le hizo una pregunta en la cual él consideraba que este era el mejor hombre que tenemos, y dijeron que sea él quien le haga la pregunta. Entonces vemos qué sucedió con el escriba que estaba cerca, qué sucedió con el escriba que le hizo esta interrogante. ¿Recibió a Jesús como el Mesías? No lo sabemos. En el día de Pentecostés se arrepintió, se bautizó, no lo sabemos. Pero he aquí una pregunta más importante. Dejemos al escriba allá, hace casi 2000 años. Dejémoslo a un lado, dejémoslo tranquilo, dejémoslo a gusto. Yo leo la interrogante: ¿qué va a suceder con usted? ¿Qué va a suceder con usted? Porque a veces a nosotros nos interesa más lo que le ha pasado a alguien y como que eso nos desvía. Pero la pregunta es: ¿qué va a suceder conmigo? Tal vez usted esté cerca, tal vez usted esté cerca, pero no está dentro, no está en el reino. Si así es, yo le pregunto: ¿estará usted preparado para tomar esa crucial decisión para el Señor? De modo pues que, al igual que el eunuco, pueda usted seguir gozoso su camino. Y yo le digo nada más, nada menos, la decisión es suya.
Yo siempre digo, el Señor a nosotros los siervos de Dios nos usa para transmitir el mensaje divino. La decisión corresponde a cada persona, porque cada persona tiene libre albedrío, tiene la libertad, tiene una mente creada a la imagen y semejanza de Dios, y puede razonar, puede decidir qué hacer o qué no hacer. Es su decisión que obedezca el mensaje de nuestro Señor. Que usted aproveche esta disertación o estas 4 disertaciones es mi deseo. Está en sus manos que obedezca. Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Amén.